El día que me casé con Tamin Yu fue exactamente un año después de la muerte de su querida confidente. Fue mi familia la que libró su injusticia. Para saldar esa deuda, el recién favorecido erudito de tercer rango, rebosando de gracia imperial, aceptó casarse conmigo, la hija legítima de la casa del general. Solo recordaba un fugaz destello de brillantez el día de la clasificación, y olvidé tontamente una verdad: él nunca me quiso. Cada tazón de decocción calmante que yo mismo preparaba, noche tras noche, siempre se dejaba frío en el estudio hasta el amanecer. Cuando enfermé gravemente y perdí a un hijo, él permaneció tranquilo en el tribunal, discutiendo asuntos de Estado. Cuando finalmente morí, lo último que vi en mis ojos apagados fue su partida apresurada, pues había oído la noticia de que alguien de la familia de su antiguo amor aún sobrevivía. Y entonces, cuando volví a abrir los ojos, todo a mi alrededor se llenó de rojo festivo y alegría. Era la víspera de nuestra boda. En el patio los sirvientes se afanaban, algunos colgaban seda roja, otros faroles, otros pegaban símbolos de boda. Tamin Yu se sentó a mi lado. La tradición prohibía verlo antes de la boda, pero mi corazón, inquieto, anhelaba verlo, así que vine. Reprimí el terror del renacimiento en mi pecho. Justo cuando nuestras miradas se cruzaron, él habló primero. Perdóname. Debo buscar a un familiar. Quizás haya que posponer la boda. Mi corazón dio un vuelco, una sospecha tácita se apoderó de mí. Insistí, toda la familia Ta está en la capital. ¿A qué pariente le queda por encontrar? Como era de esperar, negó con la cabeza. No de la familia Ta, sino de la familia Chui. No lo ocultaré, Chui Lingrong aún tiene una hermana menor. Hace años, cuando su familia sufrió un desastre, ella estaba lejos de la capital. No pude proteger a Lingrong, pero una vez le prometí que si alguna vez encontraba a su hermana, la protegería toda mi vida. Su mirada era clara al mirarme, con un tono amable pero firme en sus palabras. Son Bai, lo siento mucho. Ya he planeado irme de la ciudad esta noche. Mañana no llegaré a tiempo a la boda. Le pediré perdón personalmente a tu padre. Hizo una pausa, como para consolarme. Una vez que la traiga de vuelta, todo volverá a ser como antes. De hecho, Chui Lingrong tenía una hermana. Debido a la caída de la familia, ocultó su identidad durante años. Solo años después, tras la absolución de la familia Chui, Tamin Yu supo que aún vivía. Pero eso fue 6 años después de nuestro matrimonio, cuando mi cuerpo se estaba deteriorando y mis días estaban contados. Pase lo que pase, no debería haber aparecido ahora. No me había equivocado. Él también había renacido. Ahora pronunciaba su nombre completo como si aquella belleza convertida en polvo fuera solo un recuerdo desvanecido. Pero yo, que una vez aposté mi vida por un amor tan ilusorio como las flores en un espejo, la luna en el agua, lo entendí demasiado bien, nada es tan simple. Sonreí levemente y arranqué el símbolo de boda del pilar. Ve a buscar a tu persona. Hablaré con mi padre. Pero no será un aplazamiento, será una anulación. Dije, Tamin Yu, no me casaré contigo. Ya no. Dentro del salón Fuxin, Chui Zibai me colocó un plato humeante de pasteles, chasqueando la lengua con sorpresa. Tengo que ver qué viento ha soplado estos días para que estés tan lúcido. El maestro del pabellón Xianbao, de lengua afilada y persuasivo por naturaleza, podía extraer vida de la mismísima muerte. Tomé un pastel de hibisco y lo comí. ¿Qué? ¿Necesitas ver la carta de anulación para creerme? La terminé anoche. Si quieres, mando a alguien a buscarlo. Lo descartó con una leve sonrisa. No necesito leerlo. Verte comer es prueba suficiente. Siempre me han encantado los dulces, y los pasteles del salón Fuxin eran exquisitos. Antes venía a menudo, menos por las joyas, más por los postres y la conversación con Chui Zibai. Eso terminó cuando conocí a Tamin Yu y se firmó el compromiso. Incluso le llevé pasteles una vez. Su expresión no cambió, solo dijo, demasiada dulzura nubla la mente y engorda el cuerpo. Al final, no tocó ni una sola pieza. No quería convertirme en una mujer gorda y aburrida a sus ojos, así que después me negué a la dulzura durante mucho tiempo. Pero en realidad, sabía que sin importar cómo fuera, a sus ojos yo no era más que el pino del patio. Siempre verde, frondoso, siempre presente.
Pero una vez que las raíces se pudrían, también caería. Chui Zibai tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa. No has terminado la historia. Después de decir que no te casarías, ¿qué pasó? ¿Aceptó el tercer erudito? No, mi voz sonó apagada. Me dijo que no me enojara. Solo estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a un viejo conocido, nada más. Al regresar, juró que se casaría conmigo. Chui Zibai guardó silencio, tamborileando con los dedos. Me burlé. Sería una locura esperar. Si se iba un mes, esperaría un mes, si se iba 3 años, esperaría 3 años. Hasta que mi cabello se volviera blanco, ¿quién me cuidaría?, reflexionó Chui Zibai. Pero si se niega, la anulación. Lo dejé ir. Si no me caso, no puede obligarme. Además, Tamin Yu seguramente pensó que solo estaba de mal humor porque me dejó la víspera de la boda. Con sus caballos y hombres ya preparados, me tranquilizó con unas palabras y se marchó a toda prisa. Después de que se fue, fui a ver a mi padre, y pasé la noche arrodillado en su estudio. Para cuando Tamin Yu recibió la noticia, el asunto de la anulación del matrimonio entre las familias Son y Ta estaba sellado como un clavo ardiendo. Señorita. La criada Lan Wei trajo una carta. Del joven amo, no de Tamin Yu. La tomé, no me molesté en abrirla y la arrojé directamente a la llama de la vela hasta que se convirtió en cenizas. Lan Wei se quedó paralizado. Chui Zibai, con los brazos cruzados, observaba con una media sonrisa. Después de eso ordené que no se aceptaran sus cartas. Entonces, ¿dónde está ahora? Lan Wei bajó la voz. Fu Zhou. Asentí y me volví hacia Chui Zibai. Entonces organízalo. Iremos al norte a Lingzhou. Fu Zhou estaba en el extremo sur, Lingzhou en el extremo norte, sus direcciones eran completamente opuestas. Chui Zibai arqueó una ceja. Señorita, tengo asuntos que atender. ¿Por qué me lleva? Para pintar conmigo, respondí. El Salón Fusheng no ha tenido un buen cuadro desde hace tiempo. Ven a admirar las montañas y las aguas conmigo. Cada cuadro que haga será tuyo. Sus ojos se iluminaron. Gratis. Mientras me sirvas bien, a partir de ahora, el Salón Fusheng podrá vender mis pinturas en exclusiva. Me reí. Un negocio con solo ganancias y sin pérdidas, ¿cómo iba a negarse el jefe Chu? Era la única hija del gran canciller. Desde pequeña había recibido clases de maestros de renombre en ajedrez, caligrafía y pintura. De estos, la pintura era mi fuerte. A los 14 años, uno de mis paisajes recibió una inscripción imperial del mismísimo emperador, que aún colgaba en el estudio de mi padre. Tras alcanzar la mayoría de edad a los 15, usé el seudónimo de Ji Fusheng y me asocié con Chui Zibai. Mis obras expuestas en el Salón Fusheng se vendieron a precios exorbitantes e incluso crearon tendencia en la capital. Pero la mujer que Tamin Yu realmente admiraba era la hija de un general, su condiscípulo, experta en esgrima. Una vez vi a Chui Lingrong blandir su espada, pocas mujeres tenían un espíritu tan audaz. Una luz plateada destelló, deslumbrando sus ojos. Y yo con mi mano, solo sostenía un pincel. ¿Cómo podría sujetar la espada larga que siempre colgaba en su estudio? Esa espada pertenecía a Chui Lingrong. Día tras día se sentaba en ese estudio como si la contemplara. Los cuadros que le presentaba invitándolo a criticar, solo recibían, el canciller ha invertido mucho esfuerzo en tu educación. Entonces, ¿del quién carecía de sensibilidad? ¿O era que ya había perdido toda su sensibilidad, sin espacio para nadie más? Lingzhou tenía el lago Wanshan. Bajo la luz del sol, sus aguas ondulaban con intensidad, bajo la lluvia, la niebla velaba los picos estratificados. Belleza en cada estación. Chui Zibai alquiló la mejor posada de sus orillas. Cada día ignoraba sus asuntos, solo disfrutaba del sol, veía llover, tomaba té y cataba vino conmigo. A veces fingía juzgar mis pinturas. Cuando le salpicaba tinta en la cara y la túnica, simplemente se reía y se la limpiaba. Lejos de la capital, el caos de la anulación no me afectó en lo más mínimo. Un buen día, Chui Zibai se aferró con insistencia, exigiendo que pintara su retrato. Acosado sin remedio, tomé mi pincel. ¿Para qué? No se puede vender.
Chasqueó la lengua. ¿Quién dijo que lo vendería? Lo guardaré, lo enmarcaré y lo colgaré sobre mi cama. Mientras molía tinta, me estremecí al pensarlo. ¡Qué absurdo! Hazte a un lado, me tapas la vista. No necesitas que me quede quieto. Se acercó y me arrebató el tintero de la mano. ¿Cómo puede una maestra moler su propia tinta? Déjame. Hoy no hay colores. Un boceto monocromático. Solo mi porte sin necesidad de color. Le aparté la mano y no pude evitar reírme. Eres insoportable. Zombie. Una brisa primaveral sopló sobre el lago, trayendo tenues flores. En ella llegó una voz familiar. Mi pincel se detuvo. Me giré. El hombre que debería haber estado a miles de kilómetros de distancia ahora estaba frente a mí. La mirada de Tamingyou recorrió a Chui Zibai y a mí, fijándose en el escritorio, en el fino papel cian donde unos trazos rápidos ya habían delineado la figura de un joven alto y delgado. Mi pincel vaciló y volvió a posarse sobre la figura de Chui Zibai, continuando el retrato. Hablé con ligereza. Tamingyou, ¿qué casualidad te trae a Lingzhou? ¿Será que tu búsqueda de esa chica de la familia Chui te trajo aquí? Su mirada se ensombreció. Así que, de verdad, nunca leíste mis cartas. Mi mano seguía moviéndose. Me escribiste. Zombie se acercó en voz baja. Eran cartas familiares que te escribí. Levanté la cabeza. Tamingyou, nuestro compromiso matrimonial queda anulado. Su mirada se aferró a mí con fuerza. Los personajes se han emparejado, los contratos se han intercambiado, los regalos de compromiso se han entregado. ¿Puedes simplemente decir anulación y que así sea? Reí suavemente dejando el pincel. Sí. Dije anular, y así será. Entonces giré la cabeza. Chui Zibai, estoy cansado. ¿No dijiste que el chef estaba preparando pescado? Ya debería estar listo. Chui Zibai y yo intercambiamos una leve sonrisa. Ven, vamos a comer. Langway, recoge los pinceles y la tinta para tu dama. Quédate con este cuadro, no lo tires, todavía tiene que terminarlo para mí. Al pasar, Tamingyou me abrazó con fuerza. Ese día, al enterarme de la familia Chui, entré en pánico. Fui descuidado y te dejé solo para que lo enfrentaras todo. Perdóname. Su voz era baja. He venido a llevarte de vuelta a la capital. Se lo explicaré yo mismo al canciller. Dame un poco más de tiempo, te lo compensaré con una boda mucho más grandiosa. Antes de que pudiera quitármelo de encima, Chui Zibai soltó una breve carcajada. Oh. Así que el señor Ta vino a buscarla, e incluso trajo consigo a una belleza. Tamingyou se puso rígido. Siguiendo la mirada de Chui Zibai, vi su carruaje cerca. Se levantó el telón y una joven bajó corriendo hacia nosotros. Bajo el sol radiante se veía claramente que su rostro se parecía 5 veces al de Chui Lingrong, aunque mucho más joven. Me solté de la manga de Tamingyou. Sus dedos se tensaron en el aire, luego se detuvieron, mientras su mirada se posaba en la chica que teníamos delante. Con voz grave dijo, ¿no te dije que esperaras en el carruaje? La chica hizo un gesto con la mano, se alisó la túnica y me hizo una profunda reverencia. Saludos, Lady Son. Soy Chui Lingyi. No debería molestar, pero al verte a punto de partir, me atreví a preguntarte, cuando regreses a la capital, ¿podrías concederme una audiencia con el canciller? Él fue quien limpió la injusticia de mi familia. Anhelaba arrodillarme y agradecerle en persona. No evité su cortesía, solo respondí con serenidad. Tu difunto padre y el mío fueron amigos íntimos. Mi padre defendió el caso de tu familia con todo su corazón, no tienes por qué inclinarte. Si de verdad deseas vernos, el señor Ta es discípulo de mi padre, deja que te lleve. En cuanto a mí, no tengo intención de regresar a la capital por ahora. Chui Lingyi titubeó. No regreso. ¿Pero no estás a punto de casarte con el hermano Ta? Lingyi. La voz de Tamingyou se ensombreció. Sonreí y negué con la cabeza. Nuestro compromiso ha sido anulado. La sorpresa inundó los ojos de Chui Lingyi mientras nos miraba. Señorita, ¿de verdad no lo sabe o solo finge no saberlo?
Chu Zibai se inclinó con un tono burlón bajo un tono juguetón. Su hermano Ta, la noche antes de su boda, salió corriendo de la capital para buscarla, dejando a Lady Son sola para afrontar todos los escándalos. Dígame, ¿qué matrimonio podría quedar después de eso? Shui Lingyi parecía aturdida, pero antes de que pudiera responder, Ta Mingyou la apartó con voz baja y autoritaria. Chu Zibai. Chu Zibai ladeó levemente la cabeza, una extraña frialdad le iluminó los ojos, que solían sonreír. ¿Qué instrucción le daría el erudito Ta? Una sombra cubrió el apuesto rostro de Ta Mingyou. Gracias por acompañar a Son Bi estos últimos días. Pero ahora que he regresado, el pequeño marqués Chu ya no tiene por qué preocuparse. Chu Zibai arqueó una ceja y me rodeó los hombros con un brazo con naturalidad, con voz suave. Bibi y yo crecimos juntas. Somos viejas amigas. Le hago compañía para consolarla, ella pinta para mí, y ambas lo disfrutamos. ¿Verdad, Bibi? La mirada de Ta Mingyou se afiló como una cuchilla, fija en la mano que descansaba sobre mi hombro. Respondí con serena indiferencia. Amén. Chu Zibai me jaló. Ya basta, hora de comer. Si seguimos hablando el pescado se enfriará, y entonces se quejará del olor y no lo tocará. Incluso se volvió con una sonrisa amable. Ya que están aquí, el mejor chef de Ling Zhou ha preparado pescado esta noche. Le pediré que prepare porciones extra para ambos. Invito yo, no hay necesidad de formalidades. En cuanto a nosotros, Bibi y yo aún tenemos asuntos que discutir, así que nos despedimos. Inclinándose, me susurró al oído. El rostro del erudito Ta está verde de rabia ahora mismo. No mires atrás, déjalo que se enfade. Satisfactorio, ¿verdad? Reprimí una carcajada y lo fulminé con la mirada. Infantil. Luego, tras una pausa, murmuré suavemente, gracias. Su mano sobre mi hombro acariciaba suave, firme y segura. Por la belleza, no escatimaré esfuerzos. Dame una sonrisa luego, solo recuerda comer más. Cumpliendo su palabra, Chu Zibai ordenó al chef que preparara varios platos más de pescado, al vapor, estofados, de todos los estilos. Cuando el chef regresó, preguntó con ansiedad, ¿no estaba bueno el pescado? El rostro del caballero se veía de lo más desagradable. Al oír esto, Chu Zibai soltó una carcajada y le lanzó un billete de plata con indiferencia. El pescado estaba perfecto. Y la compañía también. Chef, si alguna vez lo deseas, ¿por qué no vienes a la capital conmigo? Te nombraré jefe de cocina de mis establecimientos. Ganarás varias veces más de lo que ganas ahora. Mientras comía, lo observé hablar sin parar. El chef, encantado con la recompensa, hizo otra reverencia. ¿Puedo preguntar, joven maestro, dónde puedo encontrarlo? Chu Zibai metió la mano en la manga y sacó una ficha. Toma. Tráela a la residencia Chu o al salón Fuxin en la capital, me encontrarás. El chef bajó la vista hacia la ficha que tenía en la mano, palideciendo. De inmediato cayó de rodillas. Este humilde ignoraba tu identidad. Eres el heredero de la familia Chu. La ficha parecía bastante sencilla, grabada con un solo Chu. Solo en la esquina inferior había un pequeño emblema, sutil, fácil de pasar por alto. En toda la capital, para llevar abiertamente el apellido Chu sin mayores adornos, solo existía una familia así, el marquesado de Yongxiang. Esta era la casa noble que el emperador había robado personalmente, y cuyo marqués Chu Lang era conocido como camarada del soberano en pruebas de vida o muerte. Miré de reojo a Chu Zibai, sin poder contener un suspiro. Una lástima que el señor Chu, versado tanto en artes civiles como marciales, engendrara un hijo tan despreocupado, frívolo, siempre en busca de diversión, y cuya única pasión era amasar plata. De joven, mi padre me llevó una vez al marquesado. Aún no era más alto que un armario, pero se atrevió a trepar y derribar un jarrón dorado de su parte superior, gritando que lo vendería. El marqués, furioso, lo persiguió con un bastón largo por todo el patio. A medida que crecía, desdeñó los títulos, prefiriendo abrir una tienda de tesoros y causar revuelo en la capital. Ahora todos lo llamaban simplemente Jefe Chu. Yo mismo no lo había visto sacar la ficha del heredero en años. Después de despedir al chef, pregunté sin pensarlo. Esa prenda de heredero, la entregaste con tanta naturalidad.
De poco vale se dejó caer en una silla, hablando con valentía. Yo, el heredero, no vivo de una prenda. Con facilidad tomó un trozo de pescado y lo puso en mi pecera. ¿No está delicioso? Lo traje aquí para ti. Cuando quieras comer, solo tienes que venir a mí. Siempre disponible, práctico, ¿verdad? Bajé la mirada. El pescado estaba sin espinas, blanco y tierno, cuidadosamente colocado en el plato. Curiosamente recordé los dulces del salón Fuxin, siempre dispuestos para que los clientes los probaran. Sin embargo, el chef real, año tras año, solo preparaba los mismos postres, precisamente los que más me gustaban. Después de casarme con Tamin Yu, nunca volví a entrar. En aquellos años, rara vez vi a Chu Zibai. Ahora, levantó su taza con una sonrisa en el rostro. Los paisajes del lago Wansan se acabaron. A Ling Zhou no le queda nada. ¿A dónde irás ahora? Chu Zibai. Su Majestad. Ya eres mayor de edad. ¿No te ha insistido el marqués para que tomes esposa? Titubeó. El viejo se dio por vencido hace mucho. Preferiría que no me viera. Lo interrumpí. Si te casaras, ¿qué pensarías de mí? ¡Clang! Su mano tembló. La copa de vino cayó y se hizo añicos con un sonido metálico. No lo recogió. Yo tampoco. La habitación quedó en silencio. Al final, como si sus meridianos se hubieran liberado, retiró la mano vacía. Su mirada vagó vagamente por la mesa y tosió suavemente. Este pescado aún no tiene vino. ¿Cómo puedes decir palabras de borracho? ¡Ay! Asentí. Que fueran palabras de borracho. No contaron. Como un gato al que le han pisado la cola, se erizó. Zombie. Contuve la risa mientras lo miraba. Apretó los dientes, parecía derrotado. No me asustes. Lo tomaré como verdad. Me incliné hacia él. ¿Entonces te casarás conmigo? La luz de la luna se filtraba por el enrejado con la brisa nocturna. En la oscuridad, Chu Zibai me miró con ojos brillantes sorprendentes. Nunca le había visto una expresión así. Respiró hondo y habló en voz baja. Piénsalo bien. No soy tan tonto como Tamin Yu. Una vez que un tesoro esté en mis manos, jamás lo soltaré. Has dicho esto, aunque te arrepientas después, no te soltaré. Me acerqué aún más. Chu Zibai, ¿quieres casarte conmigo? Levantó la mirada, lo suficientemente cerca como para tocarme, con los ojos fijos en los míos. Podía oír cómo se aceleraba su respiración. Por un largo instante silencio. Luego sonrió levemente. Por supuesto. Sus brazos se alzaron, me rodearon el cuello y me atrajeron hacia mí para besarme. Cásate. Mi padre había pasado toda su vida como funcionario. Para cuando ocupó la Cancillería, ya dominaba el arte de mantenerse firme. Sin embargo, ese día por primera vez perdió la compostura delante de mí. Me señaló suspirando, regañándome durante media hora, hasta que finalmente pareció quedarse sin palabras. Sus manos temblaban de ira y finalmente se quitó la manga y apartó la cara, negándose siquiera a mirarme. El marqués se sentó a su lado, recorriéndome con la mirada antes de posarse en el hombre a mi lado, Chu Zibai. El marqués no pudo contenerse. Se levantó de un salto y casi le da una patada a su hijo. Sinvergüenza. Menuda historia. Y no dijiste ni una palabra. Rápido como siempre, Chu Zibai lo esquivó, riendo. Padre, de verdad, acabo de enterarme yo mismo. Le lancé una mirada fulminante. El marqués casi se tambaleó de furia. Es cierto, Chu Zibai dejó de sonreír rápidamente y se inclinó profundamente ante mi padre. Tío, hablo con sinceridad. Quiero casarme con Zombie. El marqués arqueó las cejas, casi levantando la pierna para dar otra patada. ¿No puedes hablar como un hombre decente? Chu Zibai me tomó la mano y añadió con voz firme. Solo le pido a mi tío que nos conceda esto. Mi padre guardó silencio y luego me miró fijamente. Acabas de anular un compromiso hace poco. No dije nada. Un matrimonio nunca era un asunto que se pudiera tomar a la ligera. Su mirada era profunda y firme.
Bibi, ¿de verdad lo has pensado bien? Sin esperar mi respuesta, se volvió hacia Chu Zibai. Zibai viste con claridad los sentimientos que Bibi sentía por Taminyu. Lo que sea que se interpusiera entre ellos, en tu corazón, ¿cuánto comprendes realmente? Me dio un vuelco el corazón. Padre. Chu Zibai me apretó la mano con más fuerza, una silenciosa promesa de seguridad. Sus labios aún se curvaban en una sonrisa, pero su tono era firme, con una claridad rara en él. Tío, no soy tonto. Sabía muy bien dónde descansaba su corazón. Simplemente no me había visto entonces. No me importó. Hizo una pausa, aún con una leve sonrisa, pero sus palabras resonaron con mayor determinación. Hay algo que quizás no sepas. De camino de Lingzhou a la capital, le dije que debíamos coincidir rápidamente con nuestros caracteres de nacimiento, intercambiar las fichas y formalizar el matrimonio. La verdad es que la estaba tomando el pelo. Que las cartas coincidan o no, no significa nada. Incluso si el más grande maestro del mundo nos declarara destinados al enfrentamiento, mientras ella lo diga, me casaré con ella. Me casaré con ella. Taminyu me dijo una vez esas mismas palabras, medio año después de que el caso de la familia Chui finalmente se resolviera. La finca Chui llevaba mucho tiempo sellada. Solo cuando el caso fue anulado, bajo las instrucciones secretas de mi padre, el Yaman levantó los sellos y dejó que la luz del sol volviera a tocar sus terrenos. Ese día, permaneció en las ruinas hasta el atardecer. Cuando corrí allí al enterarme de la noticia, lo único que vi fue un patio invadido por la maleza, con sellos rotos colgando de la puerta principal, mudo testigo de la desolación que reinaba en el interior. Mientras me preparaba para entrar, Taminyu salió lentamente. No supe dónde había estado sentado en esa casa todo el día. Su ropa, antaño impecable, estaba manchada de polvo y su cabello despeinado. No se parecía en nada a la figura vivaz y brillante que vi por primera vez en la larga calle años atrás. En sus brazos, llevaba una espada larga. Era la espada de Chui Lingron. Años atrás, cuando la familia Chui fue acusada, el viejo general fue capturado directamente del campamento. Taminyu y Lingron buscaron ayuda por todas partes, pero fue en vano. Cuando los guardias imperiales rodearon la finca, Lingron, acorralada, tomó su espada y, ante la multitud, se quitó la vida para demostrar la inocencia de la familia Chui. Ese trágico acto sacudió incluso el trono, abriendo una pequeña grieta en el caso. A través de esa grieta, mi padre tuvo la oportunidad de solicitar al emperador que investigara paso a paso hasta que la injusticia quedara al descubierto. Y desde entonces, Taminyu se convirtió en discípulo de mi padre. Era el recién laureado, un erudito de tercer rango con un talento inigualable, favorecido por el rector con su hija prometida. A los ojos del mundo su camino se extendía amplio y brillante. Pero ese día, de pie en las escaleras de la ruinosa finca Chui, empuñó la espada y me dijo, en unos días, la familia Ta vendrá a proponerme matrimonio. Lo que quieras, dímelo. En aquel entonces lo admiraba profundamente y me llenaba de alegría pensar en convertirme en su esposa. Nunca vi que el camino brillante de su corazón ya se había desvanecido con la herencia de Chui. Desde ese día cada paso que daba, lo hacía solo en la oscuridad. Me casé con él como deseé, sin saber que su corazón ya estaba muerto. Por mucho que intenté conmoverlo, permaneció frío. Como esa espada, una vez manchada con la sangre de Ling Rong. Por mucho que la puliera, su hoja siempre estaría helada. En una taberna de la capital, observé el rostro de Chui Lingyi, tan parecido al de su hermana. Mi mirada se posó en la espada colocada junto a su escritorio. Una sonrisa silenciosa se dibujó en mis labios. Así que te ha dado la espada. La mano de Chui Lingyi rozó la empuñadura inconscientemente. Sí. El señor Ta dijo que como pertenecía a mi hermana, debía quedarse conmigo. Si yo vivo, la espada vivirá y la familia Chui perdurará. Asentí. No se equivoca. Lady Son. Chui Lingyi dudó. Te pedí que vinieras hoy para explicarme. Entre el señor Ta y yo, no hay nada. Y antes, él y mi hermana. Siempre lo he visto como un cuñado, como un hermano mayor, sin pensamientos errantes. Pero al final, te dejó atrás para encontrarme. Cuando nos vimos brevemente en Lingzhou, no tuve oportunidad de disculparme.
Fue mi presencia la que arruinó lo que tenías con él. Le serví una taza de té. No tienes que disculparte. Esto es entre él y yo. Ella negó con la cabeza. No, últimamente lo he pensado y debo decírtelo con franqueza. El señor Ta siempre ha creído que fue su fracaso. No pudo salvar a la familia Chui, no pudo evitar la muerte de mi hermana. Carga con la culpa. Antes de morir, me confió a él. Esa se convirtió en su única obsesión. Él solo. Su voz se quebró. Buscó las palabras. Como un hombre que se ahoga y se aferra a un tronco flotante. Pero una vez en tierra, ese tronco ya no significa nada. No es así. Con solo 15 años, una chica que había vivido la destrucción de su casa y la sombra de la muerte, ¿cómo podría conservar la inocencia de una niña? Sea lo que sea en lo que se haya convertido, ya se había visto obligada a madurar demasiado pronto. La miré y por un instante fugaz, fue como si volviera a ver la sombra de Chui Ling Rong. Dijo, mi hermana se ha ido. Para el señor Ta, la familia Chui tarde o temprano, será solo el pasado. Estas cosas pasarán. Pero señora Son, si yo soy ese tronco flotante, entonces tú eres la orilla. Quizás no lo haya entendido ahora, pero si le doy tiempo, al final lo entenderá. La dejé ir. ¿Y cuánto tiempo debo darle? 1 año. 5. 10. Toda una vida. Ella se quedó paralizada. Esa noche salió de la capital a toda prisa para buscarte. Me dijo que a su regreso todo volvería a ser como antes. ¿Y si nunca te encontró? Dices que no lo ha descubierto, ¿y si nunca lo hace? Ni en 1 año, ni en 10, ni siquiera en toda su vida. Por la ventana del segundo piso, dejé que mi mirada se perdiera. Chui, te equivocas. Yo no soy la orilla de Tamingyou. Puede que nunca llegue a ninguna orilla. Chui Lingyi abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar. Van. La puerta se abrió de golpe con un fuerte chasquido. Tamingyou se quedó allí. En su mano sostenía una tarjeta de invitación carmesí. Incluso a pocos pasos de distancia, el hedor a vino era intenso, pero su mirada era fría como el acero invernal. Sus palabras impactaron como fragmentos de hielo. ¿Así que por su culpa rompiste nuestro compromiso?, preguntó. Zombie, ¿estás loca? Tamingyou se había incorporado a la oficialidad siendo aún joven, discípulo de mi padre. Hábil en sus intrigas y perspicacia, nunca fue menos capaz que nadie. En mi vida anterior, siempre que regresaba tarde de los banquetes con colegas, me mandaba avisar para que lo recibiera. Casi siempre antes de subir a su carruaje, necesitaba mi brazo para estabilizarse, tambaleándose por la borrachera. Sin embargo, una vez dentro, al caer el telón, la máscara de borracho desapareció, su mirada era aguda, completamente sobria. Una vez le pregunté por qué fingía estar borracho. Respondió que solo bajo la bebida las palabras, buenas o malas, pueden pasar desapercibidas. Así que supe que mientras no lo deseara, nunca estaría realmente borracho. Igual que ahora. Lo miré con frialdad. Señor Ta, escuchar a escondidas bajo el pretexto de beber no es propio de un caballero. Chui Lingyi se sobresaltó y se levantó rápidamente. Hermano Ta, ¿cómo has podido beber tanto? No le respondió. Con unas zancadas largas, cruzó el umbral y me agarró. Zombie, ¿cuánto tiempo piensas causar problemas? Retrocedí 2 pasos. Antes de que pudiera acercarse, agarré una copa de vino y la arrojé al suelo delante de él. Se detuvo. Señalé la tarjeta que tenía en la mano con tono frío. La invitación está en tus manos, decía claramente. Señor Ta, de verdad tengo la intención de casarme con Chu Zibai. Esto no es una nimiedad. Por un instante dudó con la incredulidad reflejada en sus ojos. Su rostro palideció y su voz se quebró. ¿Cómo es posible? ¿Me amas? Eres mi esposa. Nosotros, claramente. Su voz se estranguló como si se ahogara con palabras indecibles. Pero sabía a qué se refería. Claramente vivimos toda una vida juntos. Una vida como agua estancada, sofocándonos hasta el punto de olvidar incluso el acto de respirar. Tamingyou. Pronuncié su nombre en voz baja,
con un tono tan sereno que incluso a mí me sobresalté. Nunca me quisiste. Te casaste conmigo porque mi padre sabía que te apreciaba, y tú, por gratitud, o quizás para ganarte su favor, accediste. Ya sea por deuda o por cariño, nunca fue amor de tu parte hacia mí. Deja de engañarte. En esta vida, con quien quiera que te cases. Dejé que una leve sonrisa se asomara a mis labios. Nada se comparará jamás con una sola danza de espadas en tu corazón. El otrora sereno erudito de tercer rango palideció y se puso verde por turnos, desechó por tan solo unas pocas de mis palabras. Negó con la cabeza. No. No eres yo, ¿cómo lo sabes? De repente se abalanzó sobre mí pisando fragmentos de porcelana, y me aplastó contra la pared con una mano. Zombie. Fuiste tú quien cambió de opinión primero. ¿Cómo te atreves a culparme? Reí con frialdad. ¿Qué dijiste? Tú y Sucibai, su agarre se apretó, los dientes apretados. ¿Desde cuándo lo has visto? No creo que hayas anulado nuestra boda solo porque me retrasé. No eres esa clase de mujer. A menos que ya me hubieras traicionado hace mucho tiempo. Solté una breve y amarga carcajada. ¿Crees que me conoces tan bien? De repente lo agarré del cuello, lo acerqué a la oreja y le pregunté con frialdad. Entonces dime, cuando nuestro hijo se perdió, ¿dónde estabas? Su cuerpo se sacudió como si le hubiera caído un rayo. Cuando yo yacía moribundo, gravemente enfermo, ¿dónde estabas? ¿O fuiste a buscar a la hermana menor de la chica Chui? Pero quizás nunca consideraste que al regresar, solo encontrarías a Zombie muerta. Dicho esto, lo empujé con fuerza. Se tambaleó hacia atrás palideciendo. Sus ojos temblaron violentamente, destrozados al fijarse en mí. Tú también. Incliné la cabeza, sonreí levemente y respondí a su pregunta anterior con palabras que solo nosotros dos podíamos entender. Quizás fue el momento en que cerré los ojos. Al salir de la taberna, vi de inmediato el carruaje familiar del salón Fuxin. Chuzibai se recostaba perezosamente en él, balanceando las riendas. En cuanto me vio, frunció el ceño. Si hubiera sido más largo, habría subido corriendo a pelear. Me acerqué. ¿Llevas mucho tiempo esperando? ¿Cómo sabías que vendría? Se encogió de hombros con una sonrisa burlona. En toda la capital, donde no hay clientes en el salón Fuxin. Hoy hemos enviado nuestras invitaciones de boda a todas las casas nobles. ¿Quién no avisaría si viera a tu exprometido colándose en tu comedor? Mientras hablaba, me alisó los mechones sueltos de la sien. ¿Por qué tienes el pelo tan revuelto? Discutimos hasta erizarte. No dije nada. Oh. Se arremangó lentamente haciendo una mueca en los labios. Entonces lo entiendo. Parece que debería haber subido a intercambiar golpes. Me apresuré a bajarle la mano. Estoy bien. Solo me dio una palmadita en el dorso de la mano, sonriendo ampliamente. No te preocupes. Puede que solo sea bueno contando plata, pero al fin y al cabo, desciendo de una línea de marqueses. Para apalear a ese frágil erudito, una mano basta. No te preocupes por mí. Adiós, Chusi. Resoplé. De inmediato su expresión se suavizó. Extendió la mano y me acarició la cabeza. Ahí tienes. ¿Por qué poner cara de tonto después de una pelea? Vamos. Vamos. La comida aquí es normal de todas formas. Te llevaré a un sitio mejor. Lo miré de reojo. Menos tonterías. Aún no estamos casados. Deja de llamarte mi marido. Si el marqués te oye, te azotará por insolente. Rió levemente. El anciano me ve con buenos ojos últimamente. Solo espera que te lleve pronto a casa. Se levantó la cortina del carruaje. Dentro había una estera suave y una mesita con pasteles del salón Fuxin. No hace falta cenar en otro sitio, dije de repente. ¿No está ya aquí el chef de pescado de Lingzhou? Quiero pescado. Listo. Vamos. Se rió con ganas, dando un golpecito a las riendas para que el carruaje se pusiera en marcha. Los preparativos para la boda estaban en pleno apogeo.
Fiel a su carácter extravagante, Chu Zibai insistió en lo mejor de todo. Incluso el vestido de novia fue alterado una y otra vez. Las telas se colocaban cada vez con mayor precisión. En cuanto a los arreglos, él personalmente supervisaba cada detalle. Cada día me daba la lata hasta que me daba vueltas la cabeza. ¿Son estas lámparas demasiado anticuadas? ¿Te gustará este plato? Tanto que a veces perdía la cuenta de los días. Una tarde, harto de sus alborotos, lo llevé a supervisar las ceremonias mientras yo me escabullía al salón Fuxin en busca de paz. Dormité ligeramente solo para despertar con el informe del mayordomo. Alguien había venido a vender cuadros, insistiendo en que debían verme, alegando que solo Hifuxin podía juzgar su valor. Toda la capital conocía a Hifuxin, pero pocos sabían que era yo. Aparté la cortina y vi a Taminyu. Hacía tiempo que no nos veíamos. Mi padre dijo que se había sumergido en sus deberes oficiales. Ahora, de cerca, se veía más delgado. Me apoyé en el mostrador. Entonces el señor desea vender pinturas. Ante él había un fajo de pergaminos. El salón Fuxin seguía las reglas para comprar pinturas. Una vez vendidas, las ganancias se dividieron 60-40. Deslicé algunas sin pensarlo y me quedé paralizado. Loto en verano, flores de ciruelo en la nieve, nubes flotantes sobre las montañas. Todas me resultaban familiares. Eran las mismas pinturas que había hecho en mi vida pasada, las que le llevé con entusiasmo, pidiéndole su opinión. Y él las recordaba todas, copiándolas una por una. Rápidamente me enderecé el rostro y retiré la mano. Disculpas. Este salón no acepta imitaciones. Bibi, está claro que tú tampoco lo has olvidado. Se acercó en voz baja. ¿Cómo puedes decir que no siento nada? Desde el principio. Desde el principio. Lo interrumpí. Era solo un viejo sueño. Señor, los cielos han cambiado. Los sueños deben despertar. Su expresión se contrajo, el silencio se prolongó, hasta que finalmente rechinó entre dientes. No despertaré. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que dejarme todos? Lo miré en silencio. Ella no me esperó, se cortó la garganta de un tajo. Y tú tampoco esperarás. ¿Por qué? Su voz era áspera, amarga, reticente. Antes de que pudiera responder. No hay tantos porqués en este mundo. La voz de Chu Zibai me interrumpió desde la puerta. Taminyu se puso rígido. Una luz fría brilló en los ojos de Chu Zibai. Si insistes en preguntar por qué, entonces debo preguntarte a cambio, ¿por qué sigues molestando a mi prometido? Dio unos pasos rápidos, arrastrándome tras él. Ve a descansar. Déjamelo a mí. Le di una palmadita en el dorso de la mano, no dije nada más, solo reprimí un bostezo y volví a la cámara interior. La voz de Sonbi Taminyu seguía llamándome, pero la risa fría de Chu Zibai la interrumpió. Basta, erudito Ta. ¿Lo sabes? Te he soportado demasiado tiempo. No pregunté exactamente cómo Chu Zibai lo expulsó aquella noche. Lo más probable es que con su temperamento y con tantos tesoros en el salón Fuxin, jamás recurriría a la violencia precipitada. Esa misma noche, al regresar a la residencia del canciller, mi padre, rara vez tan serio, me llamó a su estudio. Últimamente Taminyu se había desanimado, su trabajo estaba plagado de errores. Mi padre me llamó para que le moliera la tinta y me dijo, la chica Chui pronto dejará la capital. Su camino atraviesa una región inundada. Le he asignado la tarea de escoltarla y al mismo tiempo, supervisar las labores de socorro tras la inundación. Una vez terminada, regresará. Asentí. Y luego, si lo maneja bien, por costumbre, debería ser ascendido. La mirada de mi padre se detuvo. El ascenso tiene dos formas, una un puesto fuera de la capital, dos un puesto retenido dentro. ¿Cuál crees que le conviene? Sonreí levemente. Padre, usted es el canciller. ¿Por qué me lo pregunta? Me lanzó una mirada, ni seria ni superficial. Di varias vueltas alrededor del tintero y respondí con solemnidad. Por su talento merece su rango. Si permanece en la capital, será beneficioso tanto para ti como para la corte. Mi padre suspiró. Pero si es así,
y Shibai no podrán evitar enfrentarse a él otra vez. Quizás sea mejor dejarlo en el olvido unos años para que se temple. Si algún día regresa, el conflicto se habrá calmado. Bromeé deliberadamente. El canciller, recto toda su vida, ahora muestra parcialidad por los asuntos privados de una hija. Levantó el pincel, a punto de envolverme la cabeza. Me reí y lo esquivé. No hace falta, padre. Ni a Yushibai ni a mí nos importaba mucho. Sin embargo, 3 meses después de mi matrimonio con Yushibai, se corrió la voz de que Taminyu, gravemente enfermo, había regresado a la capital. Ese día llovió a cántaros. Fue Qilinji quien llamó a la puerta del salón Fuxin. Dijo que Taminyu había ido a la región inundada, trabajando día y noche para reasentar a los refugiados, controlar las aguas, e incluso se había adentrado en la corriente para salvar vidas y reforzar los diques. La fiebre y el agotamiento empeoraron, provocando una enfermedad pulmonar. En ese lugar no se pudo encontrar ningún gran médico. Ignoró su salud hasta que finalmente se desplomó sobre el dique, casi sin despertar. Alarmados, los funcionarios locales informaron a escondidas a la capital, pidiendo que lo llamaran de nuevo. Arreglaron un médico de la corte para que lo acompañara en el camino, manteniéndolo con vida a duras penas hasta su llegada. Originalmente ella había pensado separarse de él después del relevo. Pero la repentina enfermedad la obligó a acompañarlo de regreso. Señora Son, por favor, vaya a verlo. El rostro de Qilinji estaba pálido, con los ojos enrojecidos. Los médicos imperiales dicen que el resfriado ha invadido demasiado sus pulmones y que está fallando. Su aceite podría agotarse pronto. En su fiebre murmura constantemente, a veces hablando con mi hermana, a veces contigo, diciendo que incluso si tuviera otra oportunidad, seguiría cometiendo un error. Mi mano se detuvo sobre el libro de cuentas. No pasé página. Si lo visito, ¿se recuperará? Me miró sorprendida. No soy ninguna medicina. No puedo curarlo. Debes buscar un médico, no a mí. Cierro el libro. Pero como nos conocimos, un encuentro no hace daño. Al fin y al cabo, toda vida tiene su fin. En esta vida, ni en la anterior, nunca lo había visto tan consumido. Sentado en una silla de ruedas, a pesar de que era principios de verano, llevaba una gruesa capa de piel de zorro, como si la más mínima brisa pudiera convertirlo en polvo. Linji hablaba demasiado, ¿verdad? Al verme, eso fue lo primero que dijo Taminyu. No respondí. Él seguía pensando que su constante culpa, por haberme abandonado para buscarla, era el nudo que nos unía. Que solo necesitaba explicar, rogar, suplicar, y yo cedería. Un ataque de tos fuerte lo sacudió, quebrándole las palabras. La verdad es que nadie lo sabe, entre tú y yo, siempre fue un nudo en la garganta. Sobre la mesa había una taza de té aún caliente. Intentó alcanzarla, pero su mano temblaba demasiado. Tras una pausa, levanté la taza y se la puse en la mano. Él me miró y murmuró, lo hice a propósito. ¿Qué? Cometí esos pequeños errores, ni muy graves ni muy leves, para que el canciller me expulsara de la capital. Justo a tiempo para evitar tu boda. Esbozó una leve sonrisa quebrada. Toda la capital celebraba tu boda. No soportaba verlo. No soportaba verte casarte con otro. Forcé una sonrisa tranquila y distante. Los cálculos del señor Ta son realmente meticulosos. Curvó los labios, pálido y cansado. Zombie, viniste solo a verme morir, ¿verdad? No dije nada. Ya ves. Tenía razón otra vez. Un destello de triunfo astuto y amargo cruzó sus cejas. No estoy del todo ciego. Es tarde, respondí con serenidad. Cuando me di la vuelta para irme ese día, su voz me llamó. Nunca olvidé a Chuilingron, pero no es que nunca te haya amado. ¿Lo creerás? No miré atrás. No lo creo. A nada que nunca haya sentido se le puede llamar amor. Solo esbozó una leve sonrisa sin alegría, y finalmente preguntó. ¿Y exigente? ¿De verdad puede hacer lo que yo no pude? Miré al hombre que estaba a unos pasos de distancia, fingiendo dignidad, con la barbilla levantada, la viva imagen de la gracia. Y en mi corazón pensé. Podía. Demasiado bien.
¿Por qué estás tan aturdido? Toma el pincel. Ese hombre, recordando de algún modo el retrato inacabado que una vez le prometí, rebuscó entre los baúles hasta desenterrarlo y luego me presionó para que lo terminara. Por primera vez en mi vida, pincel en mano, me encontré incapaz de decidir por dónde empezar. Al final, elegí la travesura. Tiré el pincel a un lado. Agotador. Ya no pinto. Exigente por fruncir el ceño. No. Entonces termínalo tú mismo. Si termino esto, no dibujaré otra pieza para el Salón Fuxin en 3 meses. Guardó silencio. TSK, de verdad, este hombre amaba la plata por encima de todo. Historia paralela, Taminyu. La muerte de Chui Lingron ante sus ojos. Esa fue la pesadilla que perseguiría a Taminyu toda su vida. Nunca podría olvidarlo. Bloqueado fuera de la finca Chui por la Guardia Imperial, gritó su nombre impotente mientras la sangre salpicaba el patio, la espada brillaba carmesí, y la visión se grabó en sus sueños desde entonces. En realidad, la mujer con la que debería haberse casado era la hija de Chui. En su noche de bodas con Sonbi, al levantar el velo rojo de la novia, al ver su sonrisa tímida y alegre, no pudo evitar pensarlo de nuevo. No pudo salvar a la familia Chui. Lingron murió con los ojos abiertos, sin terminar sus últimas palabras. ¿Cómo podía atreverse a disfrutar de la felicidad y la paz? Y sin embargo, Sonbi era verdaderamente buena. Su familia era noble, su educación era impecable. Belleza, temperamento, virtud, talento. No había ningún defecto que encontrar. Incluso toleraba que colgara la reliquia de Lingron en su estudio. Nunca cuestionaba, nunca reprochaba, solo le traía sopa caliente discretamente cuando trabajaba hasta altas horas de la noche. Sabía que lo amaba sinceramente. El canciller le había hablado una vez y le había dicho, aún eres nuevo en la corte. Con mi apoyo, tu futuro será mucho más fácil. Ese año, su posición era demasiado débil para salvar a la familia Chui. Así que necesitaba poder, influencia, altura para ascender hasta no volver a experimentar semejante impotencia. Pero también conocía su propia cobardía. Cada vez que intentaba tratar bien a Sonbi al verla sonreír, ante sus ojos siempre se reflejaba el trágico rostro de Lingron en su último instante. Más tarde, cuando se descubrió que Sonbi estaba embarazada, aparentemente no mostró ninguna reacción. Esa noche se sentó solo en el estudio. Pulió la espada, susurrando en su corazón, Lingron, que así sea. Déjame olvidarlo, solo por esta vez. Pero no se quedaron con el niño. Sonbi no dijo nada en voz alta, pero el dolor la carcomía. Un simple escalofrío la atrapó y el niño se perdió. Cuando llegó la noticia, se vio envuelto en un intenso debate en el tribunal. Uno de los culpables del caso Chui intentó anular la sentencia. Ardía de odio, ansiaba devorarlo vivo. ¿Cómo podía irse? Para cuando regresó, Sonbi ya se había quedado dormida. Se quedó un buen rato en su puerta, extrañamente aliviado. Si ella hubiera estado despierta, no habría sabido cómo explicárselo, cómo consolarlo. Con su naturaleza, seguramente, tras una noche de descanso, todo pasaría. Los días que le esperaban eran largos. Habría otros niños. Él se lo compensaría. Pero nunca se recuperó. Su enfermedad se agravó. Durante las noches él la velaba junto a su cama, secándole el sudor de la frente febril, dándole medicinas, susurrándole su nombre, animándola a despertar. Hasta que un amanecer, cuando los espías que había enviado finalmente informaron, encontraron noticias de Chui Lingyi. Había buscado durante años al único ser que quedaba del linaje Chui. Acarició suavemente el rostro dormido de Sonbi y murmuró: «Solo me iré un rato». Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Nunca supo que ella había abierto los ojos en ese momento. Y en su mirada, solo estaba su espalda en retirada. El hilo de su corazón se rompió. Después, todo lo que siguió fue el castigo que el destino decretó para él. Cuando regresó, lleno de alegría, era la víspera de su boda. Pensó que esta vez había aprovechado la oportunidad, solo le quedaba una última tarea, traer de vuelta a Lingyi, y el pasado desaparecería. Entonces regresaría, se casaría con ella como es debido y vivirían juntos. Con su naturaleza, seguramente esperaría unos días. Pero no lo hizo.
No lo haría. Hasta su muerte, Tamin-yu nunca le dijo a Sonbi que en su vida pasada o presente su final era el mismo. Aunque muchos momentos habían cambiado, el final no. En su vida anterior, tras la muerte de ella, se ofreció como voluntario para ayudar a los damnificados de la inundación. Al entrar en las aguas enfermó de una enfermedad pulmonar y sin tratamiento se dejó consumir. En esta vida, también, solo el tiempo fue diferente. El diluvio llegó justo cuando ella se casaba. Sabía que irse significaba la muerte. Pero pensó, que así sea. Historia paralela, Chuzibai. Chuzibai tenía un secreto. Su esposa soñaba a menudo mientras dormía. En lo más profundo de sus pesadillas, hablaba con murmullos febriles. En la quietud de la noche sus palabras lo despertaban a menudo. Ninguno de sus sueños fue feliz. Ella dijo, ya no lo quiero. Ya no te quiero. Devuélveme a mi hijo. Tamin-yu, mi hijo. Aunque llevaban años casados, no tenían hijos. Sin embargo, en sus sueños, seguía llorando el nombre de ese hombre, llorando por el niño. Cada vez él solo la abrazaba en silencio, le acariciaba la espalda hasta que cesaba el temblor, hasta que volvía a dormirse. Ella nunca lo supo, pero él comprendió la causa. Antes de la boda, las dos familias intercambiaron sus cartas astrales. El anciano marqués incluso invitó al mejor vidente de la capital. Este cumplió su parte y los felicitó por ser una pareja hecha en el cielo. Chuzibai se rió, toma la plata, y claro que hablarás bien. Pero al pasar el vidente junto a él, susurró apenas audible. Dos almas en lámparas de espejo, un destino entrelazado a través de ciclos. Este cuerpo no pertenece a esta alma. Solo Chuzibai lo escuchó. Y lo entendió. ¿Y qué? Una vez pensó que su vida no sería más que quedarse a la distancia, observando a Sonbi con el hombre llamado Ta, manteniendo el papel de viejo amigo hasta el final. No le importó el destino ni los espíritus. Más bien, deseaba agradecer al cielo. Cualquier dios que se hubiera apiadado de ella, dándole una segunda oportunidad, lo adoraría. Ahora la mujer que amaba respiraba tranquilamente contra él, acurrucada como un pequeño gato sobre su pecho. Chuzibai pensó. Mañana debo ir al templo, ofrecer incienso y hacer una reverencia sincera. Ruego a los dioses, ya que nos dieron la oportunidad de empezar de nuevo, que nos bendigan hasta el fin de nuestros días. Que envejezcamos juntos, sin separarnos jamás. El fin.